el Consejo Nacional de Estupefacientes. Por allá sacó a alguien que decía, no, pues sí, a Uribe le mandaron matar 3 veces y pagaron plata porque militaricé el aeropuerto La Guerrera de noche. El 6 de agosto de 1982, que le había cumplido al país y había hecho un poco de obras y habíamos inaugurado los primeros 2.000 metros de esta pista, le dije al presidente Turbay, presté este servicio, pero este no es mi campo, lo he hecho con gusto, con cariño, porque se hizo el puente aéreo, los diseños de la segunda pista del aeropuerto de Bogotá, etcétera, etcétera. Temas de... ¿Eso cuándo fue? En una entrevista cargada de declaraciones polémicas, el expresidente Álvaro Uribe lanzó fuertes señalamientos contra Iván Cepeda y el gobierno actual, advirtiendo sobre lo que considera una deriva estatista y una peligrosa cercanía con estructuras criminales. Opinión de Antioquia, y es un placer recibir al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien desde hacía días estábamos tratando de invitarlo a que estuviera No, aquí. al contrario. Estaba tratando de que me invitara. Ah, bueno, él dice que tratando, que bienvenido, ¿cómo me le va? Hombre, Nacho, muchas gracias a usted, a este querido equipo periodístico, Mariana, Andrea, José, a todos los televidentes y a Cosmovisión. Una carrera que inicia por allá en el 74, concejal en Salgar, trabajó en empresas públicas. Nada, hombre, yo empecé la política antes del uso de razón. Yo sé que sí, escuchando Por eso, los discos, por eso, esa anécdota. No, todavía antes, sin cumplir 10 años, yo repartía votos por el presidente Valencia. ¿Cómo le parece? No. Aeronáutica civil, alcalde de Medellín, concejal de Medellín, senador, gobernador, presidente, y después de esta hoja de vida que uno, ya me imagino que ya hay libro y todo, usted siempre es dedicado a la vida pública, pero lo que más me impacta, hoy ¿desde qué horas está trabajando? Para poder cumplir en Arauca, tuve que estar en el aeropuerto de Bogotá antes de las 5 de la mañana. Fuimos a Arauca, al puente internacional. Desde allí le pedimos al gobierno de Venezuela que si van a avanzar por el camino democrático, no protejan más los bandidos. Vengo muy triste, esa ciudadanía de Arauca, muy afectada por todos estos grupos criminales. Esta semana asesinaron allí a un líder nuestro, a Wilfredo Braca. Y ayer estuve en el Caquetá. Hombre, muy triste. En ambos departamentos los grupos criminales obligan a votar por Cepeda. Una amenaza tremenda a los dirigentes que respaldan estas ideas. Y hoy se levantó tempranito, viene del hueco, termina esta entrevista y sale para Plaza Mayor. O sea, la agenda suya es un corre-corre. Pero usted ha visto que el teléfono, a pesar de que tiene ya las rayitas rojas, y esa batería baja, 20, 15, 10, sigue funcionando bien hasta que se acaba la batería. Sí, señor. Es lo que le pido yo a mi Dios. Yo estoy muy viejo, tengo 146 años, Sí. 73 de día y 73 de noche, pero Dios mío, me has librado de tantas. Soy producto de un milagro, de tu protección. Ayúdame hasta que me quites la pila, a ver si trabajamos un ratico por Colombia y por Antioquia. Yo le quiero hacer una pregunta muy personal y espero que me la conteste. ¿Cuál nieto lo desvela? Porque esos nietos pues lo deben reclamar a usted, porque usted es un echador de cuentos, de historia. Y yo escuché por el podcast que hizo donde hablaba usted de esa relación con su mamá, los discos que le ponía, oyendo los discursos. Era y la todo eso. época del long play. Del long play, que a mí también me tocó, esa época maravillosa. Pero ¿y esos nietos qué, hombre? ¿No lo reclama mucho usted? Hombre, me faltó ver crecer más los hijos por esta política. Ellos viven por fuera, pero los llamamos mucho. Y siempre se intrigan preguntando por el abuelo. Hacen mucha falta. Ojalá puedan vivir en la patria. Cuando me dicen, nació fulano de tal, un nieto de un amigo, digo que pueda vivir feliz en la patria. ¿Y a alguno de ellos le gustó el tema de los caballos o no? ¿A algunos de esos nietos? Le gusta mucho a una niña, a un muchacho, a los otros dos regular, pero les digo, aprendan, hombre. Aprendan. Y les digo, el caballo exige un tratamiento muy particular. Sí. Uno al perrito lo puede consentir y también lo puede maltratar. El caballo no acepta ni que uno lo mime ni que lo maltrate. Con el caballo es una relación de equilibrio, como debería ser en la política. ¿Usted por qué es tan conciliador? Usted nunca agrede, usted no habla bravo. Y uno cuando le ve todas las entrevistas, discursos, así lo agredan a usted siempre ha manejado. Pero parece ser que eso ya en la política nueva como que no funciona. Ahora la política es duro, hablemos mal, maltratémonos. Lastimosamente ya el consenso y el disenso como que se acabó. Hay un nuevo estilo. Un nuevo estilo y usted siempre ha sido respetuoso. Bueno, a mí siempre me zafaba.
diciendo alguna imprudencia. Le he pedido a Dios que me ayude en esta campaña a que yo no suelte la piedra. Faltan horas para terminar esta campaña y he bregado a que sea una cosa de temas, etcétera. Tengo que enfrentar el gobierno Petro y a Cepeda. Pero, por ejemplo, he protegido, le he ayudado a todos los del partido y a los semejantes los he tratado con todo respeto. Eso es interesante. Por ahí, bueno, muchachos, a mí siempre me salen contradictores. Entonces se pone bravo el público que me acompaña. Paciencia, no lo maltraten. Déjeme, escuchémoslo. Déjeme a ver si él me da la oportunidad de responderle. En estos días se le dije a la rectora de AFIT. ¿Sí? Yo voy a una universidad, hoy hay menos. ¡Ore, paraco! ¡Ore, tal cosa, tal otra! Hombre, ¿por qué? Deme unos argumentos, yo lo escucho con todo respeto y usted me deja responderle. Yo creo que hay que tener paciencia en eso. Por ejemplo, nuestro candidato a la Cámara. Yo creo que pudieron tener paciencia con él, con David Toledo, quienes estaban coordinando el foro. Decirle, usted tiene unas objeciones, lo vamos a escuchar, le hubieran pedido calma y le hubieran respondido. Yo he procurado hacer eso en Colombia. ¿Usted le hizo el reclamo a la rectora de AFIT por ese tema? Yo la aprecio, ella me llamó, le hice unos comentarios muy respetuosos. Y estamos en un país como el que se hubieran invertido los valores. Entonces ahora parece que los delincuentes son los buenos y los buenos somos los malos y andamos como en un enredo. Es muy grave. Ahora en el Hueco se levantó una señora muy indignada con esta impunidad de la FARC. Es que al pueblo colombiano no hay que ofenderlo. ¿Por qué? Unas personas que violaron niños, que violaron niñas y les dan esa impunidad total y los llevan al Congreso y los presentan de referencias de paz. Tampoco. No. Tampoco. ¿A usted le molesta que le digan que usted es un caudillo? Y le hago esta pregunta porque realmente usted ha sido un caudillo toda una vida dedicado a esto, todavía sigue moviendo masas, pero me queda como una gran preocupación y se lo digo yo que soy de esa vieja escuela, que ya tengo mis años también. Antes habían candidatos del Partido Conservador, candidatos de los liberales, candidatos de todas partes, y ya como que no vemos. ¿Qué pasó con los nuevos liderazgos en este país, hombre? Hay que promoverlos, pero yo tengo una cátedra sobre liderazgo. La empecé en la Florida International University. La vengo mejorando. Me han ayudado compañeros del partido. Me ayuda Carolina Escamilla, me ayuda Julia Correa, hoy candidata al Senado. Y la nueva versión la presenté en AFIT, ¿cómo le parece? La he llevado a muchas universidades. Creo que muchas personas con aptitudes de liderazgo tienen temor de ejercer el liderazgo público. ¿Sabe quién no lo tenía? Que con él hicimos buena amistad, Miguel Uribe. Porque Miguel Uribe venía mucho acá y era un líder de esos que sabía y se movía y tenía que estar y venía aquí a Medellín y tenía que estar en el programa. Era un líder natural e intenso. Yo creo que también hasta se le metió en su redil porque él iba haciendo las cosas hasta sin consultar. Una gran pérdida la de Miguel Uribe. Yo regresaba una noche de una gira y él estaba en Medellín. Era domingo. Yo le dije, Miguel, yo llego muy cansado, Miguel querido. Estaba a una cuadra en la entrada de mi casa. Así era él. Y llegó a mi casa a las 11 de la noche. Yo bostezando, con los ojos empijamados. Y me concentré una hora. Y era tan interesante hablar con Miguel que se me quitó la fatiga. Yo lo presento a él como un gran líder. ¿Por qué? Era estudioso y honesto. Cuando mi generación estaba joven, había gran respeto por la política. Sí, señor. Y no se oía hablar de corrupción. Uno de los elementos que le ha quitado mucho respeto a la política es la corrupción. Miguel era honesto, era muy estudioso, era frentero y era organizador popular. Las últimas horas lo retratan. Él empezó ese sábado con estudiantes de una universidad, un tema de opinión. El día anterior había estado en un gremio donde tenía que ir preparado un tema de opinión. Y cuando producen ese magnicidio, estaba en la organización del partido en el sur de Bogotá. Miguel estaba en la opinión, en la academia y en el trajín popular. Era un hombre incansable así como usted. Qué cosa tan se le digo que yo lo tenía que aguantar aquí cada vez que venía a Medellín. Andrea y José. José, primero que se la mía es familiar.
Expresidente, usted nos manifiesta, me faltó tiempo para ver crecer a mis hijos. ¿Ha valido la pena el sacrificio que usted ha hecho personal por el país? ¿Qué te digo, José? Se han hecho cosas buenas, también he cometido errores. He trabajado con toda honradez. Yo digo que me mantengo como los gallos finos bien amolados. No rechazo riña, porque no me he robado un peso. Miro a mis compatriotas a los ojos. Bueno, lo que pasa es que uno es muy aprensivo. Yo habría querido más tiempo, pero de todas maneras, los montaba en un jeep. Y llegamos a salir a la 1 de la mañana de la casa, eran las carreteras destapadas. Y volver al otro día a las 5 de la mañana después de ir hasta Dabeiba, municipio tras municipio. Hablo mucho con ellos. Entonces, uno quiere más para los hijos y definitivamente yo sí le he dedicado tiempo, pero ha sido con gusto, con el alma, a la patria. Lo he hecho, José. Me hace falta ver a los nietos porque viven por fuera. Y se lo pregunto por esto, porque en ocasiones, si usted no lo manifiesta, a veces en universidades, en algunas, usted encuentra personas que lo maltratan. O sea, ese sacrificio para recibir ese maltrato. Pero me ha gustado mucho el proceso universitario, porque todos los días he logrado abrir espacios para poder discutir. Y en el último tiempo les he llegado con 3 o 4 temas. Les he llegado con el tema del liderazgo. Tengo un estudio sobre Venezuela y Colombia, de 1830 a la fecha. Me falta incorporarle esta nueva etapa. También voy examinando permanente cómo va el país. El miércoles tengo que hablar en la Universidad de Harvard sobre mi opinión del país. Y lo que he procurado es, no te pongas bravo. Dime lo que me quieras decir y me dejas responderte. Sí. Eso ha servido. Claro que antes, hace 4 años, el partido recogió firmas para la candidatura del doctor Federico. Sí. Le hizo campaña, pero yo tenía tan afectada la reputación. El gobierno del presidente Duque no estaba bien en la base, que yo me declaré tóxico. Lo único que hice fue recorrer el país repartiendo una cartica. Y entonces me gritaban 2 o 3 o 4 niños, ¡Uribe Paraco! Y de pronto me decía una colombiana, Uribe te quiero. Hoy estoy muy agradecido porque es al revés. De pronto me grita uno Paraco y me gritan 10, Uribe te quiero. Qué bien. Andrea. Yo le tengo otra pregunta, pero tengo que aprovechar este momento. ¿Por qué cree usted que cambió eso? ¿Por qué cree usted que hoy es diferente ese número de frases, de agresiones, a las que está recibiendo de cariño? ¿Qué volteó la balanza? Andrea, querida, yo creo que hay muchos elementos. Un elemento es el elemento generacional. Cuando yo terminé la presidencia, muchos padres de familia en Colombia creyeron que el país había resuelto todos los problemas. Yo salí a decir, hemos mejorado, pero la culebra está viva. Y no indujeron esos muchachos sobre lo que se había hecho y lo que faltaba. Y empezó una política de afectación de mi reputación. Elegimos a alguien con estas ideas, las cambió. No hubo defensa, era muy difícil defenderme. Vinieron todas las acusaciones judiciales, Andrea. Y en la nueva generación que están desde niños hasta los 22 años, empiezo a ver una tendencia diferente. Creo que ha habido más preocupación de padres de familia. Yo creo que me han visto dándole la cara a la justicia, salir a una experiencia académica, pero estar a toda hora en el país, pendiente de los temas, que es una carrera pública más allá de la presidencia, más preocupada por el país, que tiene que ser de todas las horas. La política tiene que ser un proceso diario, ininterrumpido y con gran amor por el país. Vivimos en Antioquia, amamos esta tierra. Pretendí dejarle un cariñito en nombre de un gobierno antioqueño a todos los colombianos. Contraste con Petro, que a nosotros nos odia. Y a aquellos que votaron por él, que los debería querer, tampoco les sirve. Aquí procuramos servirle un poquito a todos. Y yo creo que ese trabajo universitario ha servido a Andrea. Y también moderar redes. Yo he querido estar más propositivo en las redes que dejarme llevar a la franja pendenciera. ¿Ha sido fácil eso o es un reto? Es un proceso de la vida.
No, hay veces que a uno se le sube el temperamento y hay que hacer un reto, hay que retarse para enfriar la cabeza y distender el puño. Pero es que definitivamente esta confrontación a la que en algún momento nos quieren llevar hoy, el presidente Petro dijo allá en una reunión con la ANI, vuelve y insiste, la carretera de los ricos, y entonces las dobles calzadas son de los ricos de Medellín, del Poblado, y las de Bogotá, del norte, pero no habla de Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 1, Mar 2, no habla de vías de luz, eso como Nacho, que no habla de los tres cuentos caídos de abandonado la Urabá. infraestructura en todo el país. No, es que no ha hecho nada. En ese sentido, no hay Prometió 35.000 kilómetros de vías campesinas, ha hecho 117. Y algo muy grave que yo quiero compartirlo con sus televidentes. La objeción de Petro y Cepeda de la nueva constitución es para tener una constitución estatista, cubanizada, en todo, salud estatal, que se gaste el Estado los fondos de pensiones, vías estatales. Mire, el senador Esteban Quintero tiene esta cuenta. Hace 3 o 4 años se terminó la concesión de la carretera Puerto Triunfo. Sí. El gobierno cobra esos peajes. Ha recaudado alrededor de 700.000 millones. Está acabada. Le ha invertido 80.000. Él no sabe. Va al Chocó y hace demagogia. No sabe que esas carreteras que salen de aquí van al Chocó. Él no sabe, o lo sabe y hace demagogia. Él no sabe, él no reconoce que para venir de Cali al Pacífico, pasando por al Atlántico, pasando por estas carreteras, se ahorra la exportación colombiana, que es ingresos y empleos, 350 kilómetros. Pero aquí nos odia, y a los que no odia también les estorba. Pero yo le hago una pregunta, ¿no será que esa demagogia, hablar de mariposas amarillas, todo lo que habla este hombre, es lo que le está gustando a la población? Pero usted sí cree que tenga, está en ese nivel. usted sí cree que tenga la gracia de García Márquez. En lo absoluto. No, en lo Es que para hablar de esos temas hay que tener gracia. Sí, en lo absoluto. Claro. Pero está gustando y está por allá arriba. No. y Hay un entonces tema, uno no Nacho, que se entiende. llama el salario mínimo. Sí. Ese es el tema del momento, Nacho. Sí, señor. Y los otros son distractores, muy delicado. ¿Cómo le parece que yo hubiera contratado para mis casos personales a un abogado por cuenta de 10.000 millones de la nación? O que yo estuviera de actor pagando esa película. No, hombre, la plata que se han robado, lo que han despilfarrado. 19 ministerios, Paloma dijo, bajémonos a 12, 11 embajadas innecesarias, 24 consulados. Tiene a 200.000 colombianos engañados, pagándoles unos sueldos o unos honorarios del Estado, personas que no se necesitan. Y no va a haber con qué pagarles. Me va a tener que poner así como usted. Y entonces, ¿por qué no pasa nada en este país? Dígame, ¿por qué tenemos el diagnóstico? Sabemos de corrupción, todo eso está diagnosticado perfectamente. Hay que ganarle, Ignacio. ¿Por qué no? Es que no Yo pasa le quiero nada. decir, a través de Conmovisión, de este programa tan importante a los obreros antioqueños, esto. Petro induce la lucha de clases, el odio al empresario. Nosotros proponemos la economía fraterna. Por eso Paloma dice, no saquen trabajadores por el salario mínimo. Es que aquí se suman salario mínimo, recargos, altísimos impuestos. ¿Cuál es la propuesta de ella? Baje impuestos, dé garantías de estabilidad a los que inviertan y reduzca el tamaño del Estado. Economía fraterna. Petro, hablando de la economía popular, ha hecho cerrar 40.000 tiendas. ¡Hombre! Mire, Andrea, este descaro de Petro acabó con el ICETEX. Y lo que proponía era que el ICETEX condonara deudas. Me decía una señora en Cali el martes, una empleada sencilla, una colombiana de esas, como mis compatriotas trabajadoras. Tenía a mi hijita en la Universidad Javeriana estudiando medicina con el ICETEX. Con lo que pasó en el ICETEX, tuve que hipotecar la casa. Prometió 500.000 cupos en las universidades, no ha cumplido. Las públicas las ha politizado. Las 35 universidades que prometió se quedaron como la casa de Ada Lourdes Calén. Y grabó las privadas de Medellín. Hombre, yo estaba sumando. Pero es que es un descaro. Esa señora me decía, y la Javeriana de Cali me quiere ayudar, pero como Petro les cobra estos impuestos, no nos va a poder ayudar. A toda hora dice que es que las universidades privadas son de los ricos. Y a toda hora, como sirve la Bolivariana, como ha servido la misma AFID, la Universidad de Medellín, la Universidad Autónoma. Creo que a las universidades de Antioquia les cobren ese impuesto no menos de 17 a 20.000 millones de pesos. ¡Qué descaro, por Dios! Pero a una universidad popular, como la Universidad Minuto de Dios, privada popular, le cobra más de 2.000 millones. Pero Presidente. tema que le hago entonces, que es caro y todo lo que usted dice, y lo vemos, y se sabe.
pero sigue súper bien. O sea, Pero eso, ¿por qué no se lo castigan en la imagen ¿por qué no se lo Gustavo Petro? castigan? Es que eso Porque es sigue una con una realidad, imagen puño. relativamente buena, Sí, entre les voy a comillas. decir lo siguiente. Hay 3 o 4 cosas. Una, nos dejamos distraer. Le tapamos la corrupción por los distractores de él. Ese es uno. Una segunda, el salario mínimo. Yo visité esta semana 17 empresas. Hay contento con el salario mínimo. Y nosotros no nos oponemos a eso. Lo que nos oponemos es a que cierran empresas, a que echen gente, que muchos lo tienen que hacer y por eso proponemos Reducción en impuestos para la empresa para que puedan sostener y y nivelarse. contratos de estabilidad. Pero José, ahí hay otros temas. Hay que proponer alternativas. Por ejemplo, hay una alternativa muy importante de Paloma y de toda esta lista del Centro Democrático para los jóvenes. Este país tiene 2.100.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, ninis. Paloma, ¿qué ha dicho? Hay una oferta de formación tecnológica, de cursos de 100 horas, acumulativos, con inglés intenso, que puedan trabajar al año. Eso está bien estudiado, gratis, reorientando parte del SENA hacia allá y contratando con universidades privadas, etc. Y aquí hay una norma que yo se la digo a mis compatriotas: respetar al sector privado. La Constitución del 91 trajo un bello balance entre el sector privado y el público, en salud, en pensiones, en vías. Petro lo que quiere es estatizar. Hay que preguntarle a los colombianos, ¿ustedes qué prefieren? La estatización de la salud de Petro, Petrosalud, este desastre, sin medicamentos, con muertes evitables, o un sistema mixto y solidario, que esté el Hospital de San Vicente, el General de Medellín, que es público, la Clínica de las Américas, que es privada. Entonces vamos a acabar a Sura porque es privada. ¿Qué es lo que quiere esta gente? A esta generación no le tocó el IS, el Instituto. Hombre, cuando a mí me tocaba sacar la ley 100. Eso sí fue muy duro. Antes de entrar a esos temas más programáticos, le quiero culminar con los personales. Usted dice, Gustavo Petro nos odia. Y en realidad parte de los antioqueños nos debemos sentir que nos odia, no solo a usted. Pero ¿de dónde esa fijación del señor Cepeda con usted? ¿Cómo le pican la lengua? Yo estoy pidiéndole a mi Dios no que me exorcice a mí, sino a Cepeda, para que saquen mi nombre de la cabeza de Cepeda. No, Cepeda es una formación comunista, estaliniana, todo para él es Estado. Yo recuerdo una discusión que hubo en el gobierno mío. Los de esa formación justifican matar. Además, decía o Lenin o alguno de ellos algo que ellos mantienen hoy en la mente. Si para derrotar a tu adversario necesitas sembrarle un delito, siémbrale un delito que no haya cometido. Así lo desacreditas de por vida. Fue al Caquetá esta semana a ratificar lo que piensa. No hubo un rechazo a lo que hace la FARC allá. Y la FARC dice, este es mi candidato, tienen que votar por él. ¿Qué quiere profundizar las reformas de Petro? La destrucción de la salud, el saqueo de los fondos de pensiones, que el país no tenga vivienda social, que todo sea burocracia. Hay que combatirlo con esas tesis. José, no hay más camino, en ese estamos. Mariana. Expresidente, ¿usted cree que es justificable el cambio constante de ministros de este actual gobierno? ¿Cómo afecta el equipo de trabajo presidencial ese cambio de ministros? Y si debe de haber un rigor técnico, usted como presidente lo sabe. Tiene razón Mariana, pero es que con Petro no hay ministro que se luzca. Por ejemplo, el de salud. El legado que va a dejar es la destrucción de la salud. Me dijeron una cosa que me da lidia creerla, que una de las personas del gobierno Petro que más ha destruido la salud es afiliada de Sanitas. Increíble, increíble. Claro, no sea... Mariana, todo tiene que empezar por la cabeza. Cuando hay una cabeza que anarquiza, que destruye, que desorganiza, no hay ministro que sirva. Esperamos que Paloma corrija eso, si puede ganar. ¿Un ministro debe ser más técnico o más político? Tiene que ser una persona que quiera a la ciudadanía, que sienta afecto por la ciudadanía, que tiene que tener preparación técnica y el afecto por la ciudadanía tiene que ayudar a manejar el tema con prudencia política. Expresidente, yo le hago una pregunta. La Constitución del 91 proponía la descentralización de este país, darle más autonomía a las regiones. Han pasado todos los años que han pasado y no se ha logrado. Y definitivamente Colombia es un país de regiones. De hecho, pues uno a veces siente que de muchas partes del país le tienen rabia a Antioquia. ¿Por qué? Porque aquí hay cierta cultura y cierta tenacidad.
¿Por qué no se dio esto? ¿Será que ese es uno de los problemas claves para que el país no haya avanzado más? Yo creo que la Constitución del 91, que es muy buena, tuvo un problema. La violencia que siguió, Sí. que la sucedió, no dejó que la economía creciera lo suficiente. No se hicieron correctivos de tamaño del Estado. No se le puso toda la atención en todos los gobiernos a que hubiera un gran crecimiento de la economía. Y eso llevó a un gran empobrecimiento de la nación y fue frenando las transferencias. Ahora que se hizo esta reforma de las transferencias, yo me aterré, porque se estaba transfiriendo apenas el 24% de los ingresos corrientes de la nación. Gradualmente eso va a llegar como al 37, 38. Yo creo que si eso se logra y es estable y sube al 40, 42, es un paso muy bueno. Antioquia tiene todas las posibilidades. ¿Usted está de acuerdo con el gobernador y la autonomía fiscal que él estaba abanderando este tema a nivel Yo nacional? le dije al gobernador que me preocupaba mucho que eso no al aceptar el país, porque que unos departamentos puedan cobrar el impuesto de patrimonio y puedan cobrar renta o IVA y otros no, esperar un reparto, no es fácil de que eso salga en Colombia. Yo creo que el esquema que se ha hecho de la Constitución del 91 con la nueva fórmula que va a aumentar gradualmente en favor de los departamentos y de los municipios las transferencias, puede darle satisfacción a la idea del gobernador. Ahora, lo que las entidades territoriales en Colombia pueden hacer de todo. Pueden dar educación, dar salud, hacer vías. Lo único que no pueden hacer es manejar relaciones exteriores, ni justicia, ni el tema macroeconómico y de moneda. Pero todo lo demás los pueden hacer. Lo que les falta es dinero. Pero yo creo que Antioquia tiene grandes posibilidades. ¿Usted recuerda a Andrés Uriel? Sí, claro. Vino Ese muchas gran veces aquí. ministro. Sí, señor, aquí. Era amigo de ustedes. Extraordinario. De Dios nos lo quitó. ¿Cómo hace de falta? Un día le dije a Andrés, este departamento necesita dinero. No podemos vivir del cigarrillo y de los licores. Como se dividieron Isa y Sahén, vaya consiga si nos dan los proyectos del río Cauca. Me dijo, ¿para qué? Algún día los hace Antioquia. Me dijo que nos daban el del puente de Pescadero. Así se conocía el viejo puente que fue sustituido hoy por el paso de los carros, que es por la presa de Hidroituango. Sí, señor. Y empezamos eso. ¿Para qué? Para buscarle recursos a Antioquia. Ahí está haciendo Andrés Julián, terminando el túnel de Toyo, Guillermo Gaviria, con esos dineros. Pero a pulso propio, entonces le estamos dando un muy mal ejemplo al gobierno o al país. O sea, no deje platicar, entonces, Pero ¿sabe qué es lo que nosotros. tenemos que hacer? Culminar esas cuatro Hay que hacerlo. cortinas y seguir haciendo esos desarrollos. Que Antioquia tenga sus fuentes rentísticas. Los que crearon el IDEA, el doctor Mario Aramburu y quienes lo acompañaron, por ahí en los años 60, cuando vendieron el ferrocarril de Antioquia, dijeron, no nos gastemos esta plata, capitalicemos un banco. Para eso se creó el IDEA. Ellos soñaron con tener un banco de desarrollo que le diera independencia financiera a Antioquia, entre Hidroituango y los desarrollos que sigan. El IDEA, empresas públicas de Medellín, lo que puedan hacer con la fábrica de licores y el Puerto Antioquia, el trabajo de los antioqueños, este departamento puede salir adelante solito. Alex Char dice que él ha logrado una gran autonomía en Barranquilla, que ya no necesita gastar plata para ir a Bogotá, pero también nos toca revisar la estructura del Estado local. La estructura del Estado local tiene que ser mucho más austera. En mi corta alcaldía de Medellín, Empresas Públicas no le entregaba dinero al municipio. Hacía un programa de mejoramiento de áreas subnormales. Yo creo que nosotros necesitamos un Estado más austero y un objetivo. Unos desarrollos, por ejemplo, en todo ese sector hidroeléctrico que le den a Antioquia autonomía fiscal financiera. Andrea. Expresidente, cuando se menciona su nombre, vienen cifras a la mente. Yo le quiero hablar a usted de una cifra enteramente diferente que para quienes somos mamás es muchísimo más dolorosa. 18.766 fueron los niños confesados reclutados recientemente por este ex líder de la guerrilla de las FARC. 18.000 familias desbaratadas, arrancadas de su seno estos niños. Y quienes hicieron este crimen al amor, como lo llamaban antes, al secuestro, pero quienes cometieron esto, honorables, caminando por el Congreso de la República.
¿Cómo mira uno a las madres de estos niños, a estas familias cuyos nombres están olvidados? Andrea, es un desafío al país. Yo he tenido que explicar esto porque me dicen en la calle, Uribe, nosotros ayudamos a que derrotáramos el plebiscito de Santos, pero no lo hicieron cumplir. Desconocieron el plebiscito. Pasó una cosa, Andrea. La Corte Constitucional, por alguna razón, validó lo del gobierno y lograron esta impunidad. Lo que yo veo ahora es la sanción social de opinión. Pensar que la justicia va a llevar a la cárcel a quienes se presentaron a ese proceso de la FARC, no lo veo posible. A quienes tenemos que proteger es a los militares. Por eso este año, que se cumplen 10 años de la JEP, es necesario que el país no la prorrogue. Que las sentencias que queden firmes contra los militares las revise la justicia penal militar. Que si algún militar queda con una sentencia en firme por delitos hasta el año 16, no le impongan una sanción más allá de 5 años y que eso no se repita. Sanción social y no repetición. Yo por eso decía, es que también, por ejemplo, con eso de los falsos positivos, yo he tenido que ir a toda parte a explicar eso. A mí no me importa la cifra, que 1.800, que 6.000, que 2, las fechas, que hubiera sido un ministro de defensa, a mí me importa es el hecho. En todas partes hemos dado la cara. He mostrado los esfuerzos que nosotros hicimos. A mí me tocó echar 27 militares por los falsos positivos. Dejamos 800 en la cárcel. Y mire este abuso. Y ellos habían negado eso. Lo vinieron a reconocer ahora por elecciones. Sí, así es. Es puro oportunismo. Un amigo Yo la miro a usted que se le ponen los ojos vidriosos hablando del tema y tiene toda la razón. No hay manera de explicarlo. Un conocido suyo, los invito para que vean, el doctor Luis Guillermo Vélez, aquí nos amplió la verdad sobre los falsos positivos. Si usted quiere conocer en detalle cuál es la verdad de esto, los invito para que lo vean ahí con el concejal Luis Guillermo Vélez, que no lo contó, donde mejor dicho, usted le imputan algo que él dice por tiempos, por todo, nunca. O sea, una muy buena explicación nos dieron aquí ese tema. Yo le he agradecido mucho a él. Sí, señor. Expresidente, esta pregunta no es mía, sino de nuestro compañero José Luis Alarcón, que hoy no nos puede acompañar. Usted nos dice, y varias veces nos ha mencionado a Paloma. Voten por Paloma, escojan a Paloma. ¿Cómo asegurar? Usted en algún momento nos dijo, voten por Santos. Después nos dijo, voten por Duque. A mí en Duque, me parece que en Santos se equivocó. Duque tuvo cosas buenas, cosas malas, pero terminó siendo un gobierno muy impopular. ¿Por qué con Paloma no se va a equivocar? A ver, José, primero eso no han sido señalamientos míos. Este partido ha tenido unos procesos muy respetables. Derrotados nosotros en el 22, en esa situación ya tan difícil, en septiembre empezamos un proceso. De septiembre el 22 a octubre el 23, si yo falté 7 jueves a los barrios de Medellín, no falté más. Trabajando todo el país con foros muy importantes. Y las universidades, una cosa y la otra. Y después empezamos los foros temáticos para escoger candidato a la presidencia. Los interrumpió el asesinato de Miguel. Se reanudaron. Y finalmente los candidatos dijeron, estas firmas internacionales, lo definieron con el director del partido, son las que van a encuestar y nos van a decir quién gana. Paloma ganó en franca línea. Paloma, jovencita, periodista, apoyaba estas tesis. Totalmente firme en la confrontación al plebiscito. No ha tenido un doblez en la oposición a Petro. Ha sido considerada la mejor senadora. Es firme. Dignifica la política por transparente. Tiene corazón grande. Tiene todas las nociones de buena administradora. Y yo creo en las mujeres, José. Llegó el momento en Colombia tener una mujer. Hombre, claro. Pero es que hoy preguntaba yo ayer, por allá en una empresa de tecnología, le preguntaba a una señora, ¿quién maneja mejor la plática del mercado de tu casa? Y resulta que el marido estaba ahí, yo no me había dado cuenta, en ese foro muy grande.
ella empezó a mirar, no, mi marido y yo iguales. Y después cuando me dijo que era que estaba el marido ahí, le dije, lo hiciste fue para hacerlo quedar bien. Claro. Y las otras brincaron y dijeron, mejor nosotros. ¿Quién se preocupa más por la ropa de los niños para el colegio? Nosotras las mujeres. No, sí. ¿Quién se preocupa más por el ahorrito para comprar vivienda? Nosotras las mujeres. Paloma es una mujer de manos puras y firmes. Hombre, yo quisiera antes de morirme tener el honor de contribuir a la elección de una mujer como presidente de Colombia. Sería maravilloso. Una por lo que ella sí. representa. Y eso sería un avance en nuestra democracia. A las mujeres gigantesco. colombianas hay que reconocerles muchas cosas. Es que la mujer colombiana, ¿está a qué hora levanta, Andrea? Ay, faltando un cuarto para las 5, pero soy mamá de un chiquito, me toca mucho Y antes esta noche, de que él arranque. ¿hasta qué horas tiene que trabajar? Y llego a estudiar. Llego a estudiar. ¿Usted, Mariana? No, esa por estar pendiente del Medellín, le digo, doctor Uribe, que ella vive y muere por ese equipo del Medellín. Conseguime los boticos de los del Medellín. Porque yo soy confeso del Porque Nacional. son firmes. Yo soy confeso del Nacional. Gran gusto, presidente, gran Venga, gusto. le tengo que dar preámbulo porque ya nos quedan pocos minutos a una pregunta que tiene la mamá de Mariana para usted. Y hemos visto como, hombre, suben el salario el 23%. Listo, qué rico que la gente gane más dinero. De pronto no se midieron las consecuencias de la inflación, de lo que esto va a jalar precios. En última instancia no termino ganando nada. Pero cuando empezamos a mirar, y yo creo que usted ya está pensionado. Usted ya había cumplido las semanitas hace algunos días, ¿sí o no? No, y hay una cosa y que- empiezan estos pobres pensionados, hombre, que ya les suben es con el IPC el 5 y piquito, y hay una gran cantidad de cosas. Digamos que no van a subir el 23, pero mínimo suben el 15, 16%. Oiga, los pensionados que se ganen más de un salario mínimo quedaron fregados. ¿Cuál es la Bajan pregunta? el poder adquisitivo, Nacho. Y su pregunta. Bueno, expresidente, para muchos ciudadanos claramente esa es la pregunta. Si el país discute diferentes políticas sociales, justicia social para diferentes sectores, ¿por qué cree que el debate sobre mejorar esas condiciones para los pensionados ahora ha quedado relegado? Ahora no está dentro del gobierno nacional, ahora no está dentro de un proyecto para los ciudadanos, para que desde los jóvenes empecemos a pensar en la pensión y para que los de ahora no pierdan un poder adquisitivo. Mariana, ahí hay un tema. Se lo dices a tu madre. A mí me acusan, Uribe quitó la mesada 14. Sí, señor. Yo he tenido que enfrentar. Usted hizo la ley 100, usted fue solamente el ponente, ¿sí o no? O sea, usted No, le fue bien, no, digamos, no presenté unos proyectos iniciales, no funciona. El gobierno no presentó sino un proyecto, que era unas empresas comunitarias para ayudar en la salud pública. Sí. Lo otro lo hicimos. Muy bien. Yo había presentado un proyecto antes para que cajas de compensación cooperativas le hicieran competencia al Seguro Social, etc. Los jubilados antes de la ley 100, Mariana, que tenían una pensión superior al salario mínimo, año tras año perdían, porque no se les reajustaba sino por ahí, por un 60 o 70. ¿Qué hicimos en la ley 100? Se escribió un artículo, por ahí debe estar escrito a mano mía en las actas, que dice, para esos jubilados debe haber una pensión extra, una mesada extra, para compensar lo que perdieron. ¿Por qué hubo que quitarla muchos años después? Porque ya se había compensado a ese sector. Y la Corte había exigido que se le extendiera a todos. Y no había manera, Mariana. Ahora, quedan hoy en una situación muy difícil, Mariana. Duro. Yo lo comprendo a tu señora madre. Son cosas que no mide el gobierno. ¿Cómo compensarlo en este momento? Te confieso ignorancia. Eso es un tema que nos ¿No será tiene... que de pronto devolver la mesada 14 ¿La para qué? compensar? O que les hagan alguna... Es que yo veo a mi mamá y mi mamá perdió poder adquisitivo. ¿Qué pesar? Totalmente. El papá de José ha perdido el 60% del salario y está pensionado hace muchos años, pero todos los años para abajo la capacidad. Sí. Entonces, por eso se creó la mesada 14. En Sí, ese pero ya momento. no existe. No existe. Entonces, si aquí los pensionados de Colombia siguen perdiendo, y sobre todo hay que compararlo, es que ya, yo no sé si ya salió el dato de inflación de febrero. No. Debe estar para salir. Sí. Si no ha salido, de salir de aquí al lunes. Bueno, vámonos. Pero entonces, es que ya han perdido, seguramente, 6 puntos o más por inflación. Lo que está costando el arrendamiento, porque este gobierno paró la construcción de vivienda social. Se ha aumentado el déficit en 1 millón. Paloma quiere reanudar lentamente Mi Casa Ya y algo novedoso, llegarle con una solución al sector que no tiene ingreso para Mi Casa Ya. Con otro problema, no hay foro donde uno le pregunte y en foros donde
hay muchas personas que piensan distinto. ¿Quiénes han tenido que gastar del salario para comprar medicinas? Todos levantan la mano. Entre la inflación, el arrendamiento, el problema de la vivienda, los medicamentos, se está perdiendo capacidad adquisitiva que trae este salario. Yo hice una cosa, pero no le ayuda a los pensionados, le ayuda a los trabajadores, que fue la reducción de la jornada de trabajo. Sí, señor. Este año debe quedar en 42 horas. Y ya se vino, pasado mañana, elecciones. ¿Usted qué está viendo? ¿Qué va a pasar con su partido, Centro Democrático? ¿Cómo está viendo usted el panorama? ¿Su partido está tranquilo? ¿Quién está tranquilo en víspera de elecciones, Andrea? El menos tranquilo debo ser yo. Sí. Cada vez me decía un periodista de Barranquilla, y usted 25. ¿Cómo? Es que se nos acabó el tiempo para contarle una historia. Cuéntela. Cuente. Miguel Uribe me dice, ¿usted va a participar en el Congreso? Le dije, hombre, si supero este problema judicial. En cabeza, no queda bien, porque es poner a los jóvenes a que me empujen. Cierra. Eso ya no significa nada, no trae ningún mensaje. Va de 35, tampoco me metas al infierno. Entonces quedé de 25. Y un periodista de Barranquilla me dice, Uribe de 25 no sale. Probablemente, estoy en las puertas del infierno. Ahora le pedí a los empresarios del hueco antes de venir aquí, necesito que me ayuden con 1 tonelada de votos, a ver si me sacan de las mechas. Y les aseguro que daré lo mejor de mí por Antioquia y por Colombia. Es muy buena lista. ¿Cuánto está esperando usted en la consulta? No sé, yo respeto la consulta, la estimulo. Hablé con Paloma, estaba sentado ahí con usted, donde está sentado usted hace 8 o 15 días, y fue muy cauta, me decía, no, 3 milloncitos. No, yo voy a ser más cauto, ¿sabe por qué, Nacho? Porque el que está metido en el ruedo no se da cuenta de cómo aprecia el público la faena. El cantante no sabe cómo lo está evaluando el público. En el Festival Vallenato, los acordeoneros no se dan cuenta cuando tienen caídas de notas, se da cuenta el público. Se ha hecho un gran esfuerzo, yo quiero pedir que nos ayuden. Este es un partido comprometido con la seguridad, con la inversión. La inversión privada no como objetivo, sino como medio para la política social. Partido con compromisos sociales muy serios. Mujer que Cabeza de Familia, para sustituir Familias en Acción, programa de los ancianos, pero sin gastarse los fondos de pensiones. Ese programa educativo que les conté. Esto es un partido comprometido en un Estado austero. Este partido ha dado toda la batalla contra el gobierno Petro, sin esguinces, la ha dado sin dobleces. Por eso le pido a mis compatriotas y a mis coterráneos que nos ayuden. Una lista muy buena tanto al Senado como a la Cámara. Una pregunta final, porque ya sí me tengo que ir. Mire, ¿será que... Se tiene que ir cuando empecé a pedir el voto. Ah, no, para que no nos regañen del Consejo Nacional Electoral. ¿Será que hay veces uno no entiende las cosas en cuerpo ajeno, definitivamente? ¿Será que Colombia va a tener que entrar a vivir lo mismo de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Cuba, y hacer esa prueba y caernos en ese abismo o en ese túnel tan oscuro que ya no es porque uno sea de un pensamiento político u otro, pero es que los ejemplos demuestran que no funciona. Esos modelos estatistas no funcionan en ninguna parte. Pero Colombia va a tener que probar porque es que la tendencia va para allá. Cuenta? ¿Por qué? Porque aquí hay una economía ficticia. Aquí hay mucho... Me dicen, no, pero me decía una señora de Urabá, pero Uribe, ¿por qué estás contra Petro? Mira, yo cambié televisor, tuve que ampliar una pared para que me cupiera. Y esa 20 motos, etcétera. No nos hemos dado cuenta que hay un dineral de narcotráfico. Sí, señor. Que corre en las calles y genera consumo, que hay 13.000 millones de dólares de remesas. Eso es bueno lo de las remesas, pero es muy inseguro. El día que un gobierno las limite, que el dólar está caro, que este país es muy trabajador, que Petro ha irrigado plata a 2 manos, plata al debe. Yo le preguntaba a un banquero, ¿y por qué le prestaron? Mira, él la administra muy mal, la derrocha, pero Colombia paga. Vendrán otros gobiernos que paguen. Por favor, ciudadanos, aquí no hemos tocado fondo, porque hay unos consumos. A Milei lo eligieron cuando Argentina tocó fondo. A presidente Paz de Bolivia cuando Bolivia tocó fondo. Interrumpamos este año este proceso de estatización colombiana. No dejemos que tengamos que llegar a lo peor. Salieron 9 millones de venezolanos.
pero a mí me da mucho miedo. Usted se imagina, mire, Iván Cepeda eludiendo debates. No ha sido capaz de darle la cara al país. Es que no es un chisme. Es que los computadores de Reyes, que la Policía Internacional dijo que no fueron alterados, no fueron tocados. Aparece la plena prueba de que él hacía las movilizaciones a la FARC. El muy querido Iván Cepeda fue el que le consiguió la impunidad al narcotráfico. Con ese acuerdo, él era el autor intelectual, ese autor intelectual de esta paz total que es más y más violencia. Él entrega el país al terrorismo. Y son inolvidables esas fotos de él. Se me pareció a esos muchachos de la Armada. No hay sino que ponerles un vestidito blanco, que llevan de aquí el brazo como decanes a las reinas. Él con Santrich y con Iván Márquez. Primero les consiguió impunidad. Ellos reincidieron en el narcotráfico. Los llama la justicia de Estados Unidos y le da aquí. Y él les vuelve a conseguir impunidad. Y se los llevó para Venezuela. Y desde ahí armaron la nueva Marquetalia, comprometida en el asesinato de Miguel Uribe. Yo no es el país perfecto, pero el año 2010 era distinto a este. Pregunta final, y me imagino que va a ser picantica la suya. Expresidente, usted lo ataca mucho por el tema de los falsos positivos, lo aclaró, también por el proceso de movilización de los paramilitares. Pero últimamente también habla mucho del papel suyo cuando usted estuvo al frente de la Aerocivil. Y se tejen muchas historias al respecto. Últimamente no, hace 40 años. Pero ¿cuál es lo de la movilización de los paramilitares? Pues no, que manifestaban que usted, por lo mismo que dicen de que Paracos, Uribe y demás. ¿A dónde? No, pero bueno. No, pero yo me voy a referir a los dos temas vos. Yo frente al tema de los paramilitares lo tengo completamente claro, pues. No, pero es me voy a mucho referir más cercano a los paramilitares, Gustavo Petro, que les ha dado. Pero me voy a referir a ese tema. Bueno. El gobierno que yo presidí desmovilizó 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. 18.000 guerrilleros. La ley de justicia, paz y reparación era aplicable a todos por igual. Los responsables de delitos atroces tenían que ir a la cárcel. No se creó esa impunidad que creó este proceso de paz y que permiten que estén sin cárcel violadores de niños, estén sin cárcel narcotraficantes, secuestradores. Esa ley no modificó las exigencias constitucionales para ir al Congreso. Un responsable de delitos de lesa humanidad, de delitos distintos, al hurto, ¿cómo se llama? Al delito político o al accidente, al homicidio culposo, no puede ir al Congreso. Muy distinto a la hora de la aeronáutica. Yo estaba jovencito. A Antioquia le habían prometido el aeropuerto José María Córdoba y le incumplían. Y entonces asesinaron el doctor Guillermo Gaviria, renunció a la aeronáutica para aspirar al Congreso o algo. Y nombraron al doctor Uribe Senior y lo mataron. Una persona muy destacada aquí. ¿Y ahí lo llaman a usted? Y Turbay, que me había visto trabaje, me dijo, usted es el que me hace cumplir, que me lleva a que cumpla yo la promesa de hacer ese aeropuerto. Y yo he sido trabajador. ¿Sabe qué fue lo primero que hice en la aeronáutica? Dos cositas. Allá se robaban los ingresos aeronáuticos porque uno tenía que ir a una casilla a pagarlos. Yo dije, en adelante se cobran en los tiquetes. Eso multiplicó como por 6 o 7 los ingresos de la aeronáutica. Había la obligación de vender los terrenos del aeropuerto La Herrera para pagar el aeropuerto de Río Negro. Con ese saneamiento financiero no fue necesario y conseguí que se levantara con el Banco Mundial esa restricción, esa garantía. Y puse otro decretico. Aquí no hay trámites, sino traen el visto bueno de la Brigada Militar de Jurisdicción y del proceso y del Consejo Nacional de Estupefacientes. Por allá sacó a alguien que si no, pues a Uribe le mandaron matar 3 veces y pagaron plata porque militaricé el aeropuerto La Herrera de noche. El 6 de agosto de 1982, que le había cumplido al país y había hecho un poco de obras y habíamos inaugurado los primeros 2.000 metros de esta pista, le dije al presidente Turbay, presté este servicio, pero este no es mi campo, lo he hecho con gusto, con cariño, porque se hizo el puente aéreo, los diseños de la segunda pista del aeropuerto de Bogotá, etcétera, etcétera. Temas de... ¿Eso cuándo fue? Que en el 80. De esto me recomienda los 20, 45 años. Pero es que lo he explicado 200 veces, no más. 300. Mire, yo me meto en todas las candelas. Ustedes así es. A mí me gustaría ofrecerle una invitación
Yo hay veces me canso de sentarme en estos espacios a hablar del pasado. A mí algún día me gustaría invitarlo a hablar solamente del futuro, porque es que si seguimos con todo este pasado, pues es muy agobiante. Le quiero agradecer que haya venido acá. Muy amable. Siempre hablamos ahorita del futuro inmediato. Pero hay que hablar más de futuro y empezar a vender ese propósito superior de país, porque si no, yo no sé, pues seguimos patinando en lo que pasó hace 20 años. Lo tiene este partido en un resumencito chiquito. Dígamelo. Un país seguro, pero para todos, sí, con libertades. Porque la seguridad en el mundo muchas veces se ha entendido como un ejercicio de dictaduras, que es opresivo a la oposición. La iniciativa privada, que no es la empresa extranjera o la nacional, sino todo el emprendimiento del estudiante, el apoyo a la señora que vende tintos, etcétera, no como fin la iniciativa privada, sino como medio de cohesión social, una educación vanguardista, un sistema donde haya toda la presencia del sector privado, un Estado que no obstruya, sino que vigile, y un Estado pequeño. Aquí hemos dicho unas cosas de futuro, porque en este país se hablaba de paz, pero no de seguridad. Este partido incorporó el concepto de seguridad. Aquí se hablaba de justicia social, pero no de emprendimiento privado, que lo incorporamos. Aquí crecía y crecía el Estado, y este partido empezó a hablar de algo para el futuro, Estado pequeño, que no estorbe. La intervención de Álvaro Uribe combina defensa personal, crítica ideológica y advertencia política. A lo largo de la conversación, insiste en que el país atraviesa un momento decisivo y que el rumbo adoptado por el gobierno actual conduce hacia un modelo estatista que, en su criterio, ya fracasó en otras naciones latinoamericanas. Uno de los ejes centrales de su discurso es la confrontación directa con Iván Cepeda. Uribe no solo cuestiona su papel político actual, sino que revive viejos señalamientos sobre supuestos vínculos y afinidades con estructuras guerrilleras, particularmente en el contexto del acuerdo con las FARC. Para el exmandatario, el proceso de paz derivó en impunidad y fortalecimiento político de quienes cometieron crímenes graves. En el plano ideológico, plantea una oposición clara entre dos modelos de país, uno basado en la iniciativa privada, la austeridad estatal y la seguridad, y otro, según él, centrado en la expansión del Estado, el gasto público excesivo y la estatización de sectores estratégicos como salud, pensiones e infraestructura. Uribe también insiste en que el crecimiento actual tiene bases frágiles, señalando factores como el narcotráfico, el endeudamiento y las remesas como elementos que sostienen artificialmente la economía. Desde su perspectiva, el país aún no ha tocado fondo, pero podría hacerlo si continúa profundizando en reformas estructurales que, según su visión, desincentivan la inversión privada. Otro punto clave es su defensa frente a críticas históricas. Reitera que durante su gobierno se desmovilizaron miles de combatientes bajo un marco legal distinto al actual y que las acusaciones sobre su paso por la aeronáutica civil han sido explicadas reiteradamente. En ese sentido, su discurso mezcla reivindicación personal con narrativa política de largo plazo. También se percibe una intención clara de proyectar liderazgo hacia el futuro, respaldando la candidatura de su partido y promoviendo la idea de una mujer en la presidencia como símbolo de renovación dentro de su corriente política. Sin embargo, el tono general mantiene la confrontación como herramienta central. Más allá de simpatías o rechazos, la entrevista deja ver la persistencia de una polarización profunda en la política colombiana. Uribe no modera su discurso frente a lo que considera amenazas estructurales, sino que intensifica la advertencia sobre un posible punto de no retorno. En síntesis, su mensaje gira alrededor de tres ideas fundamentales: defensa de su legado, crítica frontal al modelo actual y llamado a impedir una transformación que, según él, llevaría al país por un camino similar al de otras economías estatizadas de la región.